Estamos acá en Vladimir a la Una, saludamos a Jesús Faría, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo te fue en las postulaciones de las VC? Muy bien, fue una fiesta democrática. Quiero decirte, Vladimir, que allí se evidenció un avance significativo de nuestro partido en términos de la cultura y el desarrollo de la cultura democrática. Yo salí bastante postulado en la parroquia donde tú naciste, que fue el Valle y después Coche y Santa Rosalía. Tuvimos el 90% de las postulaciones, pero en líneas generales, en el país, una gran participación. Pero tú sabes que la democracia nosotros no solamente la medimos sobre la base de la participación, cantidad de personas que toman parte en un evento, sino también la calidad del debate, la discusión y sobre todo la capacidad que tenemos nosotros para que esa participación se traduzca en unidad y en acción revolucionaria. Y en ese sentido, esta elección, esta postulación, este proceso de postulación, para nosotros es altamente positivo porque evidenció que millones, más de 1 millón de compatriotas participaron en todo el país. La vanguardia, dentro de la vanguardia, son militantes que están dispuestos a ejercer sus derechos y a participar en esos aspectos que no son todavía de elecciones. Sencillamente es postular a quienes van posteriormente a las elecciones. Hay una vanguardia muy importante, activada, altamente motivada, pese a las dificultades sociales y sobre todo económicas que existen en el país. Se garantiza la unidad. Muchas veces se había dicho, bueno, procesos democráticos siempre quiebran la unidad, resquebrajan y generan fracturas. Bueno, nosotros no, avanzamos en términos de la unidad y con una amplitud extraordinaria. Bueno, el único partido que está en capacidad de hacer eso, no solamente movilizar a millones de personas, sino garantizar la unidad y prepararse para luchas muy importantes sobre la base de una estructura orgánica tan importante y tan potente como es el PSUV. Mira lo que está pasando en la MUD. No convocan a elecciones en todos los 87 circuitos, sino solamente en 32. Y la inmensa mayoría de esos 32 son donde tienen las elecciones perdidas. Es decir, que se impone el dedo de la cúpula, los cogollos, aquello que ya es parte del pasado, ellos lo siguen reivindicando. Y esas elecciones han generado una profundización de la crisis interna en la llamada mesa de la unidad. El PSUV está contando con la crisis de la oposición para obtener buenos resultados en las elecciones parlamentarias debido a la situación que se vive en Venezuela. Bueno, la oposición está dividida, no está tan estructurada, eso nos puede dar una oportunidad de mantener la mayoría. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven? Nosotros hacemos una lectura integral. Es decir, los avances fundamentales en política social, las grandes conquistas sociales que ha alcanzado el pueblo venezolano con la revolución bolivariana. Estamos conscientes de la crisis económica. Caracterizamos la crisis económica de la perspectiva de la guerra económica. Es decir, el intento deliberado de factores de mucho poder para tratar de tumbar este gobierno, para desestabilizar. Y sobre todo, que bueno, los voceros de la oposición lo callan para tratar de atribuir todo lo que está ocurriendo en materia económica a este gobierno. El desplome terrible de los precios del petróleo. Ahora, quizás ninguna de las dos cosas son ciertas. No todo puede ser atribuido al gobierno, pero tampoco todo se puede atribuir a la guerra económica. Pero lo fundamental es la caída de los precios del petróleo aunado pero al intento de desestabilizar. Ante la caída de los precios del petróleo ya había una crisis. No, yo pienso que la crisis... Había problemas de abastecimiento, había problemas de inflación. Yo creo que se puede diferenciar problemas de inflación y problemas de desabastecimiento puede haber en un marco que no necesariamente se sustenta en una situación de crisis. Eso puede ser perfectamente. Hay manifestaciones de deterioro, pero no hay una crisis de la economía. ¿De qué magnitud puede ser el voto castigo si recibe el gobierno un voto castigo, si se produjera? Ustedes están analizando eso, imagino. No, por supuesto. Pero te decía que hay una evaluación integral a propósito de eso. Hay una situación difícil en lo económico, pero fíjate, yo minimizo la posibilidad de un voto castigo porque a pesar de esa situación dura en lo económico, las misiones se han mantenido, que es la base esencial de la política social. Acabamos de entregar la vivienda número 700.000. Hay una gran ofensiva con las bases de misiones, que es precisamente para romper el piso duro de la miseria, que está en 6-7%. Ahí llegará educación, salud, cultura, alimentación. Son avances fundamentales. ¿Qué hace un pueblo? Un pueblo vota cuando está convocado a unas elecciones, en este caso a la Asamblea Nacional, sí está de acuerdo con un sistema que garantiza la estabilidad del país. La única fuerza política que está en capacidad de garantizar la estabilidad del país es el chavismo.
La oposición ni siquiera puede garantizar una opinión unánime en su seno. Hay una pelea terrible entre ellos mismos. Y fíjate, la estabilidad tiene mucho que ver con la situación económica y nosotros hemos hecho un muro de contención para impedir que la situación económica se traduzca en una crisis social, en una depauperación galopante de la población. Eso lo vivimos en los años 90, de la mano de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y tú recuerdas, hace pocos días, el presidente del partido COPEI, bueno, con bombos y platillos anunció que fue al Fondo Monetario Internacional a plantearle soluciones para este país. Y esa es la opinión de toda la oposición. Solo que ellos son incapaces de plantear realmente sus propósitos y sus objetivos de una manera transparente a la opinión pública. Nos atacan porque tenemos misiones. Bueno, esas misiones son las que sirven de respaldo social para la población, ahora, precisamente para evitar el impacto ¿ustedes han económico hecho un análisis, social. por ejemplo, de lo que la gente habla o de lo que la gente comenta en las colas para comprar productos que están escasos, por ejemplo? Sí, claro. Y sabemos que hay malestar. Y sabremos que tiene que haber un descontento, pero más allá de ese malestar y de ese descontento, que pudiéramos tener nosotros mismos también, cuando no encontramos un producto X o Y, eso no ha llevado a la gente a darle una espalda, al gobierno. ¿Cuál era la lógica que se quería imponer? Impulsar y profundizar una crisis económica que por lo general se traduce en una situación de conflictividad social. Ahora, el gobierno Y ha esa tomado conflictividad todas las social medidas en una ingobernabilidad. Ahora, Jesús, Un estallido social y tumbar al gobierno. Eso no ha ocurrido. Pregúntate tú, ¿por qué no ha ocurrido eso? Porque la gente no ha caído en el peine. Ir contra el gobierno como el responsable supuesto de esta crisis, ahí hay una maduración del pueblo. Ahora, el gobierno no tiene medidas que analizado, adoptar, por ejemplo, para atender el problema estructural de la economía. No hay medidas que se han quedado, por ejemplo, en el camino. No, hay cosas que hemos O intentado medidas hacer. de peso político o de riesgo político como el aumento de la gasolina. Por ejemplo, las encuestas, la última encuesta que estuve viendo por allí, más del 60% de la gente apoya un aumento de la gasolina. Hay cosas que tenemos que hacer y las hemos hecho. Hay otras cosas que tenemos que hacer y todavía no las hemos hecho. Y hay una tarea. Por ejemplo, ¿qué no se ha hecho, por ejemplo? Es la industrialización del país. No hemos avanzado en la industrialización del país. Nosotros, de acuerdo al programa que planteó el comandante Chávez, tenemos en el tema económico una tarea estratégica que toca el tema estructural. Ir de la economía rentista, que no es obra de Chávez, se fue constituyendo en los años 40 y se fortaleció en los 70 y se desplegó y fracasó en los 90 y generó un naufragio del puntofijismo y toda la dominación de la burguesía parasitaria en el siglo pasado. Bueno, eso todavía no se ha podido consumar. Ha existido una situación sumamente tensa desde el punto de vista político. Se requieren condiciones políticas para ir al cambio económico. Se requieren actores económicos para desarrollar el cambio económico. Esos actores económicos están enfrentados a un gobierno, están utilizando su poder económico para tumbar al gobierno bolivariano en lugar de dedicarse al tema de la producción. Una cosa es lo que se dice ante los medios de comunicación, que nos atacan, que nos dicen que la propiedad privada, que lo otro, que nosotros no somos responsables. Pero yo te pregunto, ¿quiénes son los que están especulando con tasas de ganancia de 1000%? ¿Quiénes están haciendo eso? El gobierno. ¿Quién es el que está impulsando el contrabando de extracción? Que el gobierno tiene responsabilidad por el cuidado de la frontera, sí, pero ¿quién es el que lo impulsa? ¿Quién es el que está fomentando la guerra psicológica para generar expectativas negativas en torno al gobierno? ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Y la gran reivindicación para finalizar con la idea es precisamente esta situación económica, pese a la severidad y a la gravedad que está exhibiendo, no ha podido resquebrajar el piso social y político de este gobierno, uno de los grandes logros de la revolución. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando con Jesús Farías, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela.